Buen día, mi nombre es Carolina García, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAT. Este trabajo trata de las ramas de la ingeniería y va dirigido al profesor ingeniero Nelson Humberto Zambrano. Este trabajo nos da la posibilidad de identificar las diferentes ramas o los diferentes campos de acción que tiene la ingeniería electrónica. La idea es que cada persona se identifique con uno de ellos y pueda desenvolverse mejor en él. Esto lo haremos a través de proyectos que el profesor irá desarrollando a lo largo de la carrera y así podremos nosotros saber cuál es el que más nos gusta. La ingeniería electrónica nace de la constante necesidad del hombre en mejorar los procesos de producción, el interés en aprovechar los recursos eléctricos, transformándolos en herramientas y la optimización de tiempos en los campos de producción llevaron a la creación de esta rama de la ingeniería combinada con la física. Todo esto en pro de hacer más fácil la búsqueda de la solución a problemas tecnológicos del cotidiano vivir. Los campos de acción de la ingeniería electrónica son muy diversos y a continuación detallaremos la clasificación dependiendo su utilidad en cada uno de ellos. En esta presentación hemos diferenciado 7 grandes campos en los cuales se divide la electrónica. El primero que vamos a hablar de ellos es la robótica. La robótica es una ciencia o rama de la tecnología que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia. Derivada de la robótica encontramos la domótica, que está especializada en la adecuación de mecanismos inteligentes en la vivienda con el fin de volverlos más seguras e interactivas. Ventajas. En muchos procedimientos médicos quirúrgicos es necesaria la exactitud de los equipos utilizados. Ejemplo, la cirugía láser. Hoy en día sabemos que para una cirugía simple, como una corrección de cualquier problema en el ojo, debe ser muy exacto el procedimiento que se utiliza. Entonces, es algo muy positivo que se utilice esta clase de tecnología en procedimientos de esta clase. Los elementos para el hogar que utilizan temporizadores bien utilizados disminuyen el consumo de energía y en el caso específico de los bombillos UE, estos bombillos son fabricados por la marca Philips, manejan un remoto que se puede utilizar desde un celular. En cualquier parte del mundo donde uno esté, desde que tenga una conexión a internet, puede prender o apagar el bombillo en el momento que uno lo desee o lo necesite. ¿Cuáles son las desventajas? La implementación de la robótica en los procesos industriales ha estado dirigida al reemplazo de los humanos por la máquina. ¿Por qué? Porque la mano de obra es un poco más costosa, ya que tiene que ver con carga prestacional, si la persona se enferma, si la persona necesita una licencia, mientras que las máquinas no. Simplemente desde que haya un buen mantenimiento y haya el recurso para implementarlo en la empresa, va a manejar por sí sola, va a andar por sí sola. El segundo campo del cual vamos a hablar es el campo digital. Este tal vez para mí es de los primeros campos en los cuales se especializaron los ingenieros electrónicos. La transmisión de señales de radio, que fueron como las primeras que se han utilizado y luego vinieron las de televisión, tienen el principio básico de la electrónica digital. La señal se recibe de una forma análoga, hay que convertirla en señal digital para poderla transportar más fácilmente y una vez llega a su destino se desencapsula y vuelve a su forma original análoga para que nosotros la podamos ver o oír. ¿Cuáles son las ventajas? Pues la rapidez en el flujo de datos, ya que no es lo mismo transportar una señal codificada a transportar el video o el audio como tal. El acceso a todo tipo de información en cualquier parte del mundo, pues eso lo tenemos hoy en día con el internet. Nosotros podemos investigar lo que queramos y todo lo encontramos fácilmente. Mayor fidelidad y nitidez en audio y video. ¿Por qué? Porque al tener una señal podemos mejorar el audio o podemos mejorar el video de forma separada, según la necesidad que tengamos. La compresión de datos haciendo más fácil su almacenamiento. Cuando nosotros necesitamos guardar algo, una presentación, un trabajo o cualquier cosa, lo podemos hacer en cualquier memoria, simplemente
lo guardamos en nuestro bolsillo, lo transportamos y lo podemos ver donde nosotros necesitemos. Encontramos también la electromedicina. La electromedicina es una rama muy bien fundamentada y conjunta de la electrónica y la biomédica que se dedica al estudio, desarrollo y conservación de la tecnología biomédica o tecnología sanitaria, que permite la realización de diversos procedimientos diagnósticos y de tratamiento de baja, media y alta complejidad, garantizando confiabilidad en los recursos y la seguridad para el operario y el paciente. El desarrollo de la electromedicina ha sido un gran avance, ya que permite realizar procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, pero no invasivos. Por ejemplo, la extracción de cálculos renales por medio de ondas. Este se desborona permitiendo así la eliminación por medio de la orina. También encontramos grandes avances en la medicina estética con aparatos de alta tecnología no invasivos y que dan excelentes resultados a un precio bastante accesible al público. Un punto negativo en esto es que los fabricantes ofrecen venta libre de esta tecnología y no se regula el manejo, exponiendo así al paciente a un mal resultado por mal manejo de tal equipo. Esto lo hemos visto en muchos centros o spa de garaje donde las personas van a realizarse un procedimiento estético y han tenido complicaciones por tal procedimiento. O simplemente no se consiguen los resultados que uno tenía como una expectativa inicial. La cuarta rama que estudiaremos son los microcontroladores. Sabemos que entre más avanza la tecnología, más pequeños se hacen los equipos e inversamente más funcionales. En esta rama de la electrónica, el ingeniero busca maximizar las funciones de sus componentes. Los microprocesadores son elementos que, aunque son muy pequeños, son capaces de almacenar gran cantidad de información y a la vez realizar varias funciones simultáneamente. Por esta razón nos encontramos con un número específico de terminales dependiendo de las funciones que vaya a realizar. Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central de procesamiento, una CPU, unidades de memoria RAM y ROM y puertos de entrada y salida y periféricos. Estas partes están interconectadas dentro del microcontrolador y en conjunto forman lo que se conoce como una microcomputadora. Se puede decir con toda propiedad que un microcontrolador es una microcomputadora completa encapsulada en un circuito integrado. Todo esto es para poder sistematizar prácticamente todas las cosas que nos rodean. Quinto, aquí encontramos las telecomunicaciones. En esta especialidad se ejecutan actividades de transmisión y procesamiento de la información tanto de una perspectiva global de planificación y gestión de sistemas y redes, como en particular el diseño de integración de subsistemas y elementos incluyendo no solo las clásicas informaciones de audio y video, sino otras más específicas como el clima, financiera, industrial, entre otras. Bueno, tenemos como sexto punto el procesamiento de señales. Es una técnica que convierte señales de fuentes del mundo real, usualmente en forma analógica, en datos digitales que luego pueden ser analizados. Este análisis es realizado en forma digital, pues una vez que una señal ha sido reducida a valores numéricos discretos, sus componentes pueden ser aislados, analizados y reordenados más fácilmente que en su primitiva forma analógica. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, una grabación. Una grabación utilizada por alguna investigación, por ejemplo, puede aislar los diferentes tipos de sonido, verificar si la voz que se está escuchando realmente es de la persona que se cree que es, sonidos de fondo, no sé, infinidad de cosas que se pueden aislar en una grabación para hacer más fácil su estudio. Séptimo y última rama de la electrónica tenemos la radiología. Esta rama de la ingeniería electrónica busca mejorar e innovar el uso de las imágenes diagnósticas, ya sea en la medicina o en la industria. La idea principal es optimizar el uso de la fuente de radiación, ya sean rayos X o rayos gamma, a través de instrumentos capaces de fidelizar sus resultados. Esta técnica se puede hacer de forma directa o indirecta utilizando un medio de contraste. Este medio de imagen diagnóstica ha sido de un gran avance en el campo de la medicina, ya que es capaz de dar un diagnóstico avanzado sin ser invasivo, teniendo en cuenta que un ser vivo no debe ser expuesto a esta emisión de ondas por largo tiempo, ya que obtendríamos un resultado completamente opuesto a lo buscado. Ejemplo, una mujer que está en embarazo no se le puede realizar una radiografía, puesto que la exposición a estos rayos puede causar anomalías en el bebé. En el caso del uso institucional,
que se le da a esta técnica es totalmente positivo, puesto que este diagnóstico nos arroja con exactitud defectos en los materiales utilizados, defectos en soldaduras, rupturas, entre otros. Ahora daremos paso a nuestro experimento. La finalidad de este es comprobar la ley de Ohm, la cual es conocida como la base de la electricidad. Este principio es aplicable a todo tipo de circuito. De la mano a este proyecto analizaremos el comportamiento del LED utilizando resistencias fijas de diferentes valores y el efecto de atenuación o aumento de luz que nos da la resistencia variable. La finalidad de este proyecto es comprobar la ley de Ohm. Esta ley contiene tres variables: tensión, intensidad de corriente y resistencia. Bueno, para este proyecto hemos utilizado dos baterías AA de 2.75 voltios. Tengo 4 LEDs de diferentes valores y utilicé un potenciómetro con el cual vamos a comprobar en dos medidas. Debido a que el paso de la corriente entre nuestra fuente y el LED está interrumpida por estas resistencias que son de diferentes valores, tengo una de 100 ohmios, una de 300 ohmios, 1K y 3K. El valor de la intensidad de corriente nos va a variar de una forma inversamente proporcional. A mayor el valor de la resistencia, menor es el valor del amperaje que le llega al LED y viceversa. Esto como lo comprobamos de la siguiente manera. Tenemos un LED de 100 ohmios, Al imprimirle corriente en nuestra primera resistencia, vemos que el LED nos está alumbrando en su mayor potencia, en su mayor intensidad. ¿Cómo comprobamos el valor de la resistencia? El valor de corriente que está circulando por la resistencia, simplemente medimos sus dos extremos. Esto nos da 0.93. Estos valores yo ya los había tomado con antelación. Si variamos a la siguiente, vemos que la luz disminuye. Si la medimos, nos va a dar 1.5 más o menos. Y así sucesivamente. Entre mayor es el número del ohmiaje de nuestra resistencia, mayor va a ser el valor de corriente que va a circular entre ella. Como esto que nos circula dentro de la resistencia va a ser mayor, el consumo que tiene va a alumbrar menos el LED. ¿Por qué? Pues porque es menor el valor que deja pasar. A la siguiente pues es menor y a la siguiente pues es mucho menor. Si tomamos nuestra medida, en nuestra resistencia está circulando 1.16, más o menos. Por eso, como la resistencia necesita de más corriente para funcionar, nos va a dar menor paso a nuestro LED. Ahora, ¿cómo comparamos los miliamperios que deja pasar al LED? Vamos a cambiar nuestro multímetro. Lo estoy utilizando en una escala de 20 porque nuestro LED es más o menos de 1.8. Esta medida pues nosotros la tomamos dependiendo el instrumento que estemos, el LED que estemos utilizando, Bueno, ¿cómo la tomamos? Tomamos el positivo de nuestra fuente de corriente y la vamos a medir con cada pata. Vamos a utilizar nuestro multímetro de puente. Ahí tenemos 8.66 miliamperios. Me da un poquito mayor la medida porque las baterías están recién cargadas, pero pues más o menos es lo que se acerca. Si me voy al segundo LED, .27. En el tercero disminuye y en el cuarto pues mucho más. ¿Por qué? Pues porque es mayor el consumo que él necesita para funcionar y es menor el paso de corriente que me está dando. Es como si estuviéramos haciendo un puente entre nuestra tierra y nuestro positivo. Ahí tenemos los valores, comprobado. Ahora tenemos nuestro potenciómetro. ¿De qué nos sirve nuestro potenciómetro? Básicamente, pues acá no lo tenemos marcado, pero nos va a hacer como un efecto dimmer.
Esto es lo que se llama una resistencia variable. Al girarla, pues abre o cierra el paso de corriente que le estamos dando. ¿Qué pasa? Si yo abro todo mi LED, todo mi potenciómetro, voy a estar utilizando los 10K que tiene este potenciómetro. Al utilizar plenamente su resistencia, está consumiéndose toda la corriente que le está alimentando la batería y no le da paso de corriente al LED, por eso no va a alumbrar nada. Entre menor sea el valor que él necesita de consumo, más me va a dar el paso de corriente al LED. Aquí lo tenemos en 0. Quiere decir que es como si le estuviéramos conectando directamente la batería al LED. Está en 0, 0 consumo. Al tenerlo al 50% más o menos, acá esto lo vamos a medir en ohmios. Vamos a tomarlo acá como 20K, este es de 10K. Le vamos a dar el paso más o menos a 50. Perdón. Bueno, tenemos un valor aproximado. Es muy poco lo que alumbra el LED, pero más o menos que vemos que está a un 50% de la luz que nos puede generar. Si lo subo hasta los 10K, vuelvo y repito, tenemos 0 paso de corriente. Si lo cierro completamente, tenemos el 100% de nuestra corriente. Aquí tenemos comprobada la ley de Ohm. Por otro lado, y según esta misma ley, el valor de la tensión o voltaje es directamente proporcional a la intensidad de la corriente. Este fenómeno ocurre cuando variamos nuestra fuente de alimentación del circuito. En este caso, como yo tengo unas baterías que solamente me están arrojando 2.74, tenemos esta intensidad. Pero si yo conectara directamente a un adaptador, puede ser de celular, que nos va a arrojar 5 voltios, va a ser mayor la intensidad del alumbramiento de LED. Si yo utilizara un cable de corriente común y corriente que me va a dar 110, pues va a ser mucho mayor. Pero tengo que tener en cuenta el LED que esté utilizando, que sea del valor que me sirve para la fuente de alimentación que yo le esté dando. Aquí queda comprobada la ley de Ohm. Muchas gracias por su atención y que tengan buena tarde.